Benedicite, buenos días, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús y en esta mañana quiero compartir con ustedes, seguir compartiendo nuestra reflexión sobre la ascesis monástica. En el día de hoy, detenernos en el tema de las vigilias. En toda la tradición monástica, desde los orígenes hasta nuestros días, se ha priorizado la oración nocturna o vigilias. Ciertamente no es un invento monástico, tiene su fundamento bíblico en la práctica que tenían los israelitas. Ya el Salmo 118 nos dice que el salmista se levantaba a medianoche para orar. También encontramos relatos similares en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas 6, versículo 12, se nos dice que Jesús se dedicaba a la oración en la noche. Los primeros anacoretas incorporaron esta práctica a la ascesis monástica. Ya la vida de San Antonio Abad y los apotegmas de las madres y los padres del desierto dan cuenta de ello. También encontramos en las reglas monásticas que se regula y se incorpora y se regula las vigilias. Por ejemplo, en la regla de Pacomio, de Benito, de Agustín, de Basilio, de Nilo de Sora, etc. Actualmente, las tradiciones monásticas, tanto de Oriente como de Occidente, le continúan dando una gran prioridad a esta práctica monástica, otorgándole un lugar de suma importancia en la jornada. Es la primera actividad que las monjas y los monjes desarrollamos. Dependiendo de las tradiciones, en unos lugares es a medianoche, en otros a las 3, 4 o 5 de la madrugada, dependiendo de la tradición. En algunas tradiciones se identifica con la oración de maitines, en otras con el oficio de lecturas y en otras tiene una estructura claramente diferenciada. Por ejemplo, en el Monte Athos es un momento de oración personal, extenso, que antecede al oficio de vigilias. En las prácticas eremíticas sucede lo mismo. Cada eremitorio tiene organizada la celebración de la vigilia a horas y formas dependiendo de la tradición o la práctica que adopte. En nuestro caso, las vigilias es un conjunto de prácticas. Iniciamos a las 3 de la mañana con la oración de Jesús, a las 4 continuamos con el oficio de vigilias, a las 5 retomamos la oración de Jesús y a las 6 de la mañana, cuando comienza a amanecer o está próximo el amanecer, dependiendo de la estación del año, realizamos o finalizamos las vigilias con la veneración de los santos íconos y el rezo del Ángelus. En todas las prácticas monásticas tiene los mismos componentes, salmos y largas lecturas bíblicas y patrísticas, a lo que cada tradición luego agrega lo que la identifica, himnos, responsorios, antífonas, troparios, etc. Para quienes llevamos vida monástica, las vigilias es el espacio privilegiado de encuentro con Dios en el silencio de la noche y la soledad del monasterio o del eremitorio, tal como fue el encuentro con Dios del profeta Elías, en el silencio de la noche y en la soledad de la montaña. En esta invitación a estar en vela, a vigilar, a esperar la llegada del Señor, encontramos 4 componentes por lo menos que son importantes. Prepararnos a una llegada que se concreta cada amanecer, cada mañana, con el oficio de laudes, donde la salida del sol
nos recuerda la resurrección del Señor, tal como lo cantamos en el Benedictus, en Lucas I, el sol de justicia que nace de lo alto. Una llegada que se concretará también cada vez que una persona golpee la puerta del monasterio o del eremitorio, la puerta virtual o la puerta presencial, demandando nuestra solidaridad, como en Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me fuiste a visitar, estuve en la cárcel, me viniste a ver. Una llegada que también se concretará el día de nuestra muerte, cuando frente al Señor demos cuenta de nuestras acciones, como en Lucas 16, en la parábola del rico Epulón. Finalmente, una llegada asociada al reino de los cielos, al último día, cuando Pedro nos dice en su carta, habrá cielos nuevos y tierra nueva. La ascesis monástica hace de las vigilias esa preparación para el encuentro del Señor. Quiero finalizar con la lectura de Mateo 25, donde la parábola de las 10 vírgenes nos sitúan en el espíritu de este momento privilegiado que es la oración de vigilias. Entonces el reino de Dios será como 10 muchachas que salieron con sus candiles a recibir al novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron los candiles, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frasco de aceite junto a los candiles. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. A medianoche se oyó el clamor: «Aquí está el novio, salid a recibirlo». Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus candiles. Las necias pidieron a las prudentes: «Dadnos algo de vuestro aceite, pues se nos apagan los candiles». Contestaron las prudentes: «A ver si no basta para todas, mejor es que vayáis a comprarlo a la tienda». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os aseguro que no os conozco. Por tanto, vigilad, porque no sabéis el día ni la hora en que llegará el Señor». Queridos, queridas todos y todas, este texto es más que iluminador sobre este tema. Para nosotros, monjes y monjas, las vigilias es la preparación para ese encuentro donde estaremos con el Señor, donde gozaremos de su presencia. Que Santa María, siempre Virgen y Madre de Dios, y las monjas y los monjes que nos han precedido en la vida monástica, monjas y monjes de las distintas denominaciones cristianas, nos acompañen y nos protejan a todos y a todas. Tengan una feliz y bendita vigilia de Pentecostés.